pizarrón y haciendo el gráfico del ejercicio número 1 para un ciclo de Brighton, diagrama en el TV. Perdón, profe, Sí, ¿cuánto le había quedado la exergía 3,4? ¿Puede ser que sea ¿cómo? negativa? ¿Cuánto le había quedado la exergía 3,4? A ver, la exergía 3,4 negativa, sí, ese valor. ¿Qué significaría eso, profe? Perdón. Que, digamos, está perdiendo exergía, ya sea porque se está o destruyendo o porque la está entregando. ¿Está? Ah, bueno, gracias. Sí. Ok. Bueno, bien, en un ciclo de Brayton, o también llamado, bueno, ciclo de turbina de gas, nosotros es un, digamos, es un diseño, una máquina en donde vamos a tener un sistema que va a tomar aire del ambiente, ¿sí? Lo va a comprimir dentro de un compresor, ¿sí? Va a levantar la presión. Luego, este gas que está comprimido va a pasar a un sistema en donde, bueno, en la realidad se le inyecta combustible y hay una combustión, así que hay un aporte de calor, ¿sí? Hay una combustión, y luego ese gas que está combustionado y caliente va a pasar a través de un expansor y va a salir de vuelta a la atmósfera. Ese paso por el expansor va a generar trabajo. Un trabajo útil que lo vamos a utilizar para, bueno, generar energía, porque si ese trabajo útil hacemos mover un generador eléctrico, puede generar energía. El tema está que este expansor que está generando trabajo va a, parte del trabajo que genera lo va a usar para comprimir el gas al principio. ¿Está bien? Entonces, aquí hay que entregar trabajo, acá ingresa calor y aquí sale trabajo. ¿Está bien? Hay que sacar el trabajo neto. Bueno, entonces, acá tendríamos el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4. El gas es aire, pero vamos a trabajar como nitrógeno, como siempre. Y en el ciclo de Brayton, arrancamos en el punto número 1, tenemos una compresión hacia el punto número 2. Luego tenemos la etapa de combustión, que va a ser una etapa a presión constante, así como en el diésel, ¿sí? Y la etapa el punto número 4, que va a bajar hasta la presión del punto 1. ¿Está bien? Eso cambia con los ciclos de sistema cerrado que bajaban el volumen, esto baja en la presión. ¿Ya? Entonces, este va a ser el diagrama de nuestro ciclo de Brayton, ciclo en flujo. Y que tenemos que calcular lo mismo que calculamos para los sistemas cerrados. Obviamente tenemos que terminar en calcular la eficiencia térmica de este ciclo. ¿Ah? Entonces, para calcular la eficiencia térmica, primero tengo que averiguar el calor que ingresa al sistema y el trabajo neto que me está entregando. ¿Ah? Entonces, en los diferentes puntos yo voy a calcular, además de la temperatura y presión, el volumen, voy a calcular la entropía y la entalpía. ¿Ah? Ahora, ¿por qué voy a calcular la entalpía? Porque en sistemas en flujo, nosotros tenemos que
digamos, La variación de entalpía es igual a Q menos W. exactamente. Eso que decía, pero esto es en flujo, ¿no? Sí. Diferente con el anterior que era delta E. O sea, vamos a trabajar igual, nada más que con delta H. Pero este trabajo es trabajo en flujo. ¿Tá? Entonces, en la etapa 1-2, por ejemplo, que suponemos una etapa adiabática, no tenemos Q. Así que el trabajo 1-2 va a ser igual a menos el delta H 1-2. O sea que hay que calcular las entalpías del punto 1 y punto 2. ¿Está bien? Y el calor 1-2 es 0. Luego, en la etapa 2-3, ¿qué pasa? Teníamos el trabajo en flujo, perdón, acá hay una cosa que no dije. El trabajo en flujo, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos visto como que era el trabajo de expansión? En un sistema cerrado era la integral de P diferencial de B. En este caso va a ser la integral de B diferencial de P. Para el trabajo en flujo. ¿Tá? Entonces, en la etapa 2-3, como tenemos presión constante, el trabajo va a ser 0. ¿Está bien? Entonces, el trabajo de flujo 2-3 va a ser igual a 0. Y el Q 2-3 va a ser igual a delta H 2-3. ¿Bien? 3-4 va a ser igual que 1-2. Así que el trabajo 3-4 va a ser igual a menos delta H 3-4. Y el Q 3-4 igual a 0. La etapa 1, 2 y 3, 4 son etapas en principio isentrópicas, que después le vamos a agregar el tema de la eficiencia también. ¿Está? Entonces, el ciclo de... Vamos a poner acá Brighton porque si no nadie se lo va a entender. El ciclo de Brighton, ¿sí? Tiene este diagrama, este esquema, que también lo tienen que recordar, y estas son las fórmulas para resolver, para el ciclo de flujo. ¿Se entiende o hay alguna duda? Bien. Bueno, entonces... no se terminó. No. Pensé que se había terminado la reunión, pero sí. Compartimos pantalla nuevamente. Me quedan 10 minutos, así que si se corta, no, quedan 7 minutos. Voy a guardar este ejercicio. Lo guardé como 6. Me distraje, perdón chicos. Este es el 8. El 6 lo pinché. Y ahora voy a usar el mismo, porque la verdad es que puedo usar muchas de las ecuaciones que tiene. Y vamos a hacer el ejercicio número 1 de la unidad 7, pero simplifico. Profe, una consulta. Sí, En el punto 4, digamos, el fluido tendría temperatura y por lo tanto también transportaría calor. claro. En el punto 4, bueno, que eso es, después lo vamos a ver con el ciclo combinado. Digamos, eso es como un desperdicio que tiene el ciclo de Brighton, porque después de la combustión el gas queda muy caliente, mueve el expansor y sale un gas que sigue teniendo mucha temperatura, o sea que podría tener un trabajo útil todavía para aprovechar. Y justamente en el ciclo combinado, cuando ya vamos a ver cómo es el ciclo de Rankine, pero en el ciclo combinado lo que se hace es aprovechar ese calor que trae esos gases para mover el ciclo de Rankine. ¿Sí? Así que, bien hablamos. Bueno, vamos entonces con el ejercicio número 1. Vamos a trabajar también con nitrógeno. Usamos lo mismo.
Y vamos a, tenemos HE, que nos vamos a salir, así que lo dejamos. Vamos con el punto número 1. El punto número 1 nos dice que está a 1 atmósfera y 300 Kelvin. Así que tenemos 300 Kelvin y una atmósfera. Calculamos el volumen molar 1, la energía interna no me hace falta, calculamos la entalpía, que sí me hace falta, del punto 1, y la entropía del punto 1. ¿Va? Vamos con el punto número 2. Aquí en el punto número 2, y hay una diferencia grande con los sistemas cerrados, es que fíjense, lo que me dice el punto 2, dice, bueno, tiene un calor volumétrico, la razón de compresión es de 10 y la temperatura de la entrada de la turbina es de 1400 Kelvin. En sistemas cerrados, cuando hablamos de relación de compresión, es relación de volúmenes molares. En sistemas en flujo, cuando hablamos de relación de compresión, es relación de presiones. Esa es una diferencia grande que tienen los dos sistemas. Entonces acá ya no va a ser una relación de volúmenes, sino va a ser una relación de presiones. O sea que la presión del punto 2 va a ser igual a 10 por la presión del punto 1. ¿Se entiende? Vamos entonces a calcular todo ya con la presión conocida. O sea, vamos a tener conocida la presión y, si, como vamos a suponer en un principio que es una etapa isentrópica, vamos a conocer la entropía del punto 2 iso. Fíjense que las etapas de compresión y expansión se consideran isentrópicas, así que no vamos a hacer el trabajo de indicar que es iso. S2 va a ser igual a S1 y vamos a calcular la temperatura del punto 2 en un proceso isentrópico. Pero en vez de conocer el B2, necesito, vamos a poner acá, reemplazarlo por B del gas en T inicial y P del punto 2, que sí lo conozco. Me da esa temperatura, 575,89 Kelvin. La presión del punto 2 ya la tengo, así que no me hace falta. Lo que sí puedo calcular aquí es el volumen del punto 2 molar, es igual a B de gas en T2 y P2. Ok, entonces yo tengo las condiciones del punto 2, temperatura, presión y volumen. Vamos a calcular la entalpía, la energía interna no me sirve. Calculo la entalpía, ¿sí? Entalpía del punto 2, entalpía de gas. En joule por mol. Ok. Así que tengo la entalpía del punto 2 y la entalpía del punto 1. Vamos a calcular, voy a corregir esta ecuación, fíjense. El trabajo 1,2, o sea que estamos. Trabajo 1,2 va a ser igual a H del punto 2 menos H del punto 1. En joule por mol. Esto no va. ¿Ven? Así que ahora ya me quedó calculado hasta el trabajo del punto 1, 2. Vamos con el punto número 3. El punto número 3, en vez de tener el volumen igual, tiene la presión del punto 3, es igual a la presión del punto 2. Y como dato de calor me dice
No, me dice la temperatura de la entrada de la turbina es de 1400 Kelvin. Esa es la temperatura final. O sea, la temperatura del punto 3. Bien, nos quedaba... estamos viendo la temperatura que nos dice como dato que la temperatura a la entrada de la turbina es de 1400 Kelvin. Esa temperatura es la temperatura del punto 3, justo cuando está entrando a la turbina. Así que ese es el dato que tengo. No es un dato de calor, sino de que la temperatura del punto 3 es igual a 1400 Kelvin. Así que bueno, en el punto 3 tengo la temperatura y la presión. Obtener el resto es muy fácil. Vamos a calcular la energía interna, no sirve. Está calculada también. Vamos a calcular la entropía del punto 3 en Joule sobre mol por Kelvin. La entalpía del punto 3 y bueno, si quieren el volumen del punto 3 también. Bien, así que ya tendrían todo lo del punto 3. Vamos por el punto 4. El punto 4, tengo la presión del punto 4 igual a la presión del punto 1, ya no es el volumen molar. Y la entropía del punto 4 es igual que la entropía del punto 3. Bien, así que calculo la temperatura del punto 4. Y tengo que reemplazar el volumen que tenía aquí de 4 por volumen de gas. Me da esa temperatura. Esto no hace falta. Y calculamos el trabajo 3,4, que ya no más hizo. Falta calcular la entalpía del punto 4, así que calculamos la entalpía del punto 4. Y calculamos el trabajo 3,4 isentrópicamente. Esto no va. Esto tampoco. Bueno, así que calculamos ya en el punto 4 todos los datos y calculamos el trabajo 3,4. Vamos a ver qué pasa con los trabajos netos. Estos vamos a sacar. Vamos a trabajar directamente con esta y sacamos. Aquí tengo el trabajo 1, 2 más el trabajo 3, 4. Los dos eran isentrópicos. Y me da ese valor como trabajo neto. Lo voy a sacar. Vamos con los calores. Calor 1, 2 es igual a 0 porque es diabático. El calor 2, 3 necesito hacer la cuenta. El calor 2, 3 va a ser igual al delta H. Así que nos queda el H de Q2, 3 va a ser igual a H del 3 menos H del 2 en Joule por mol.
el Q34 va a ser 0 porque vamos a suponer adiabático, y vamos a calcular la eficiencia como un trabajo neto sobre el calor 2.3 agregado en la etapa de combustión. Nos da esa eficiencia. ¿Está? Esto nos vamos a calcular acá. Y así nos queda la eficiencia calculada para un ciclo de Brayton. ¿Está? Bien, es un ciclo más. Nada más que este es en flujo. Hay que tener bien claro si es un sistema de flujo o sistema cerrado. Bien. El calor que se desperdicia en el punto 4, bueno, a ver, lo que pueden hacer es calcular cuál es el calor molar entre 4 y 1, si ustedes quieren ver ese calor que se desperdicia. ¿Sí? Porque el 1, digamos, toma de la atmósfera y el 4 sale a la atmósfera. No hay problema. Vamos a hacerle caso al que preguntó calor desperdiciado. El Q41 va a ser igual a H del punto 4 menos el H del punto 1. ¿Sí? Está en el orden del calor 2.3 agregado y se desperdicia bastante. Profe, dos consultas. ¿Cómo se mediría la potencia de estos ciclos? O sea, Bien. ¿cómo que... Buena Y pregunta. la otra, Sí. sí. No, Y buena la pregunta. otra, Y acá está la respuesta porque la tenemos que terminar. Acá nos está pidiendo la eficiencia del ciclo y la potencia neta desarrollada. Me faltaba calcular. no lo había leído. Y la otra, digamos, como para tomar dimensiones, digamos, esto porque son 1 por día las 4 joules, son, bueno, digamos, eso transferido a la vida diaria, digamos, ¿qué significaría más o menos? Hasta ahí nada. O sea, hasta ahí no la puedes relacionar con nada porque, imagínate, son joule por mol. Por mol de moles de nitrógeno o de aire, que en realidad, que no lo puedes comparar con nada. Pero ahora, cuando pasemos a calcular la potencia, ahí sí lo vamos a poder relacionar un poco más. Así que vamos a calcular la potencia que nos pide el ejercicio. Nos dice, el caudal volumétrico en la entrada del compresor es de 5 metros cúbicos por segundo. Así que nosotros tenemos que, vamos a calcular potencia. Y vamos a definir el caudal volumétrico. Vamos a ponerle Q.B. Son 5 metros cúbicos sobre mol. No, por segundo, no miento. 5 metros cúbicos por segundo. ¿Tá? Y me dice, bueno, todos los datos, me dice calcule la potencia neta de desarrollo. Así que yo con ese valor de caudal volumétrico, voy a utilizarlo para calcular, primero, el flujo molar. Pasamos al caudal volumétrico al flujo molar. ¿De qué forma? Con el volumen molar en la entrada del compresor. ¿Está? Entonces, de un caudal volumétrico vamos a poner un caudal molar. ¿Y a qué va a ser igual? El volumen molar eran litros por mol, ¿sí? Así que si yo al caudal volumétrico lo divido por el volumen molar del punto 1, me tiene que dar moles por unidad de tiempo, o mol por segundo. ¿Está bien? Ahí estamos viendo moles por segundo. Yo para sacar la potencia, lo que hago es
ese trabajo neto que me genera el ciclo, que está en joule por mol, lo voy a multiplicar por ese caudal molar para ver qué flujo de energía tengo por unidad de tiempo, que eso es la potencia, ¿sí? El flujo de energía por unidad de tiempo. Así que vamos a sacar la potencia, y va a ser igual a ese caudal molar que calculamos antes, por el trabajo neto, que le llamamos trabajo neto. Fíjense, esa potencia me da en unidades de watt, ¿sí? ¿Qué es un watt? Es un joule por segundo. Es un flujo de un joule por segundo, un joule de energía. Fíjense una cosa, watt. ¿Dónde escuchan watt? Por ejemplo. Bueno, generalmente en todas las cosas eléctricas van a ver la denominación watt, ¿sí? Pero en realidad son equivalentes. Todas las potencias, las unidades de potencia son todas equivalentes. Por ejemplo, no sé, acá vamos a ponerlo, son, fíjense, 2,47 por 10 a la 6 watts. Así que esto puede estar tranquilamente en kilowatts, que son 2000 y pico de kilowatts. Pero también podemos pasarlo a megawatts. ¿Está bien? 2,476 megawatts. ¿Está bien? Que si ustedes, no sé, si, por ejemplo, si prestan atención a alguna central térmica o a una usina de generación, tienen una cierta potencia nominal, digamos, de diseño, que está expresada generalmente en megavatios. Bueno, las más viejas son en kilovatios, pero kilovatios es kilowatt y megavatios es megawatt. Pero las más nuevas son megavatios pero ya estamos, digamos, en los niveles de 400, 500 megavatios las máquinas nuevas o ciclos combinados que puedan generar más potencia. ¿Está bien? Esto sí lo van a poder relacionar un poco más con la vida real, ¿sí? Esto es potencia. No sé, se fijan, la potencia eléctrica tiene su fórmula, ¿sí? Por ejemplo, un aparato que consuma 2000 watts, ¿sí? Que tiene una potencia de 2000 watts, significa que seguramente está consumiendo un poco menos porque hay ciertas eficiencias en los mecanismos que tiene, pero si tiene esa potencia, por lo menos se está gastando 2000 joules por segundo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una estufa eléctrica, que es una resistencia por la que circula corriente Profe, a un cierto voltaje, sí. por ejemplo, una casa o sea, una EPEC, una casa, una de las escalas que tiene, una casa en trifásico gasta 10 kilowatts. Ajá. Por ejemplo, esa sería una de las escalas que maneja EPEC en potencia para las casas. Claro. A ver, ojo con lo que dijiste, ¿no? Vos me estás diciendo Sí. que una casa que está alimentada con trifásica, que Sí. generalmente es monofásica, pero bueno, ponerle con trifásica, y A que partir de los 7,5 kilowatts tendría que cambiar a trifásico. a trifásica, bueno, perfecto, ¿está? Y EPEC le brinda una potencia de 10 kilowatts, ¿está bien? Sí. No es que gasta 10 kilowatts. EPEC le da esa potencia, digamos, como para que la pueda usar. Pero es potencia disponible, ¿no? Puede usar menos, obviamente, que usa menos. Tiene ese máximo de 10 kilowatts. Significa que puede usar hasta 10.000 joules por segundo, digamos. Sí. ¿Está? 10 kilowatts es bastante. Sí, una casa bastante grande. Digamos que una casa grande, digamos, es una buena potencia. Digamos, Fíjense lo una normal cosa, son... perdón, fíjense una cosa, que si ustedes agarran una boleta de luz, hablando todo el tiempo de la luz, y se fijan cómo mide o cómo tarifa una boleta de luz de EPEC, fíjense que dice, está la sigla kWh, que son kilowatt hora. ¿Qué significa eso? Que es la potencia multiplicada por el tiempo y eso que me da energía. ¿Está bien? Si yo multiplico potencia por unidad de tiempo, me da energía, que es lo que finalmente nos factura. Unidades de energía. ¿Se entiende?
Me gusta esto que traten de ver las unidades y verlo aplicado en la vida real, porque ahí es donde uno entiende el tema, ¿sí? Lo tiene que llevar a la práctica. Bueno, a ver, por ejemplo, con respecto a lo que es la potencia mecánica, que también se puede expresar en vatios, pero generalmente se expresa en, por ejemplo, caballo vapor o HP también. Esas son también unidades de potencia que son equivalentes a los watts. ¿Está bien? Fíjense, ustedes tienen como en MATLAB, si van a la jarrita, ahí está. Si van a la jarrita, donde tienen todas las unidades, y buscan potencia, fuerza, power. ¿Está bien? Power. Fíjense, en power tienen boiler horsepower, que bueno, son HP de evaporador, ¿será? HP eléctrico, HP normal, el kilowatt, que es el kilovatio, el megawatt, que es la unidad que usamos recién, el HP métrico, el microwatt, miliwatt, nanowatt, picowatt, watt y watt. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, un motor de un vehículo, generalmente cuando ustedes ven la potencia, si ustedes pueden ver la potencia en alguna ficha técnica, tienen tenemos la indicación de la potencia que tienen. Y, por ejemplo, esa potencia está expresada en HP, pero si ustedes quieren transformarlo a watt o a megawatt, no lo pueden hacer. Fíjense, un HP es igual a 745,7 watts. ¿Sí? Esa es la equivalencia entre HP y watt. ¿Está bien? Entonces, un vehículo que tiene una potencia de 100 HP va a tener en watts una potencia de 74,57 kilowatts. ¿Está bien? Así que esa es la relación que tiene entre kilowatt, que sería, bueno, el HP sería una potencia más mecánica y el watt una potencia más usada en la parte eléctrica. ¿Está bien? Así que esos son equivalentes, acuérdense. Bueno, seguimos. Vamos con el ejercicio número 2, en donde tenemos otro ciclo de potencia. Me refiero de potencia porque generan trabajo, que generalmente se usa para mover algo, que es el ciclo de Rankine. ¿Sí? En el ciclo de Rankine ya no usa aire o algún gas, sino que usa vapor. ¿Sí? Mueve turbinas con vapor generado en una caldera. ¿Está? Vamos de vuelta al pizarrón y vamos a ver cómo es un ciclo de Rankine. Primero voy a cambiar el esquema. En el ciclo de Rankine, ustedes van a tener una caldera ¿sí? Que va a generar vapor. Esta caldera va a generar un vapor de cierta característica, punto 1. Ese vapor luego va a pasar al expansor o la turbina que va a generar el trabajo. ¿Sí? El vapor que salga de la turbina va a salir con un vapor con una menor calidad, así que va a ser el punto 2. Ese vapor que ya tiene baja presión va a pasar por un condensador. Luego del condensador, que es el punto 3, vamos a ir a una bomba que va a elevar la presión hasta la presión de entrada a la caldera. ¿Está bien? Así que ese sería el esquema del ciclo Rankine. ¿Está?
tenemos una caldera que genera vapor, aquí tenemos la entrada de Q, de calor, genera vapor, ese vapor pasa por la turbina, que la mueve y genera ese trabajo. El vapor que sale de la turbina, ya digamos que ya entregó el trabajo, va por un condensador, donde todo el vapor que pasó a la fase líquida, ese líquido que sale del condensador luego es bombeado hacia la caldera nuevamente para que vuelva a vaporizarse. ¿Está bien? Dentro del diagrama, nosotros vamos a trabajar, si acá ya se empieza a complicar un poco. Tenemos vapor acá, y acá tenemos líquido, así que ya tenemos que trabajar con la campana de equilibrio líquido-vapor. Entonces, el punto 1, generalmente lo vamos a ver como un vapor saturado, vamos a verlo sobre la campana. Esto puede ser sobrecalentado o saturado. Vamos a ver. Luego tienen una transformación que vamos a ver en el principio de isotrópica hacia, esto es el pasaje del punto 1 al punto 2, el pasaje por la turbina. Luego tienen sobre la recta, digamos, la línea de equilibrio de líquido-vapor, va a ir condensando a presión constante hasta el punto 3. ¿Está? Y luego tienen una elevación de presión hasta el punto 4 que lo realiza la bomba. ¿Está bien? O sea que ahora vamos a tener que trabajar con, bueno, el fluido que se utiliza en el ciclo Rankine es agua, así que vamos a tener que trabajar con el agua y calcular todo para líquido y todo para gas, y todo tiene que estar relacionado. Bueno, vamos a ver, ¿y qué va a pasar en cada etapa? Yo en la etapa 1 o 2, en un principio voy a suponerla isoentrópica, ¿está bien? Entonces, yo lo que conozco del punto 1, que me lo va a dar como dato, voy a calcular todas las propiedades. Después, para el punto 2, lo que voy a conocer en un principio es que la entropía del punto 2 va a ser igual que la entropía del punto 1. ¿Y qué otra cosa voy a conocer? Yo voy a conocer la presión del punto 2, pero no me alcanza, porque yo no estoy fuera de la campana, estoy adentro de la campana. ¿Está bien? Y adentro de la campana tengo dos fases. Tengo, en ese punto, una fase gaseosa con esta característica y una fase líquida con esta característica. Nada más que están mezcladas. ¿Sí? Esa mezcla de fases, líquido y vapor, digamos, la relación que hay entre la fase líquida y la fase de vapor se llama título de vapor. ¿Sí? Que ya vamos a ver cómo calcular. Entonces, de este punto que pasó para la turbina, después va a haber una parte que es líquida y otra parte que es vapor, y que va a tener un título de vapor. Yo voy a conocer la presión de este punto, porque estoy dentro de la presión del punto 3. La temperatura también la voy a conocer, porque la temperatura va a ser constante sobre toda esta línea. Entonces voy a conocer la entropía del punto 2, la temperatura del punto 2 y la presión del punto 2. El volumen no me interesa porque tampoco voy a tener un volumen promedio, ¿sí? Voy a tener un volumen de uno y de otro. Entonces, ¿a qué tengo que apuntar a calcular? Como un sistema en flujo, yo tengo que apuntar a calcular la entalpía. ¿Sí? Porque la entalpía me va a dar el ΔH entre estos dos puntos, que me va a indicar el trabajo que está generando, me va a dar, bueno, el calor que está absorbiendo el condensador, me va a dar el trabajo que tiene que hacer la bomba para elevar la presión, y me va a dar el Q que tiene que aportar la caldera para vaporizar el agua. ¿Está bien? O sea que yo tengo que apuntar a calcular el H en cada uno de los puntos. ¿Está? Y ahí es donde yo tengo que ver cómo hago, porque yo acá tengo que primero calcular cuál es el título de vapor de esa transformación isoentrópica. Una vez que yo averiguo cuál es el título de vapor, calculo la entalpía del punto 2. ¿Está bien? Todas las propiedades de este punto 2 van a ser una composición de las propiedades del vapor saturado y del líquido saturado. ¿Está? Van a ser, digamos, un promedio, una composición de esas dos propiedades. Y ahí yo voy a obtener la propiedad del punto 2. Se las voy a mostrar cómo hacer. Entonces, va a ser igual que esto. O sea, para calcular el trabajo va a ser igual a menos ΔH. Para calcular los calores va a ser igual a
delta H. ¿Está bien? Y al final hay que sacar la eficiencia térmica del ciclo. ¿Queda claro? Vamos entonces a tratar de resolverlo. Para este ejercicio, necesito compartir la pantalla nuevamente. En este ejercicio nos dice, se utiliza vapor de agua en un ciclo de Rankine, en donde entra vapor saturado a la turbina a 8 megapascales y sale líquido saturado del condensador a la presión de 0,008 megapascales. Bien. La potencia neta del ciclo es de 100 megawatts. Y la etapa de generación de potencia se considera isoentrópica. O sea que el proceso de 1 a 2 es isentrópico. Determinar la eficiencia del ciclo, el calor más ciclo de vapor, el flujo de calor que ingresa al evaporador, el flujo de calor que se retira del condensador y la potencia de la bomba de agua. ¿Sí? Así que, ¿qué datos tengo? Fíjense que no son muchos datos que nos dan, pero nosotros sabemos que cuando estamos dentro de la campana, o estamos tocando la campana, hay una ecuación que empieza a jugar, que es la ecuación de presión de vapor, ¿sí? Que hay que tenerla bien presente en el ciclo Rankine. Yo lo que conozco es la presión del vapor saturado, que es el vapor, es la condición del punto 1. Entonces, conociendo la presión, puedo conocer la temperatura a través de la ecuación de presión de vapor. Conozco la presión, conozco la temperatura, sé que es un vapor saturado porque está sobre la línea, puedo conocer el resto. ¿Está bien? Y luego, lo mismo puedo hacer para la línea que une el punto 2 con el 3. ¿Está bien? Así que lo que yo voy a hacer ahora es, primero, bueno, necesito propiedades del agua, gas y líquido, necesito las capacidades caloríficas de gas y de líquido, necesito la entalpía para gas y para líquido, la entropía para gas y para líquido, todo tiene que tener un punto de referencia, ¿qué otra cosa? Y nada más. Así que vamos a buscar un ejercicio, a ver. No, vamos a hacer. Vamos a generar, esto es un ejercicio nuevo. Vamos a ver como el 2. Bien, y vamos a empezar a cargar las propiedades del agua. ¿Vale? Así que esta parte se la conocen, así que bueno, espero que la hagan rápido. Vamos a buscar propiedades. Bien. Entonces la entalpía, que también van a salir, pero todavía no. Vamos a ver sustancias inorgánicas, le vamos a encontrar el agua y vamos a buscar todas las propiedades químicas. Profe, una consulta. Sí. En vez de agua, ¿se podría usar otro compuesto? Sí, totalmente. O sea, ¿Qué compuesto? no, en este ejercicio, agua. No, yo sé, sí, pero... En un ciclo Rankine puede funcionar con otras sustancias, sí, obvio. ¿Y qué sustancias saben usar o Agua. normal? Agua. Generalmente es agua. Porque, digamos, primero que es barata, es segura, se va a meter en una caldera algo que puede ser inflamable, es bastante peligroso.
Con el agua no tenés problemas, tiene una capacidad calorífica muy grande, así que, bueno, no, el agua es bastante buena, la verdad que es bastante buena. Bien, entonces tomamos los datos del agua. A ver si no se me olvidaron de cargar datos, ¿no? Bien. Vamos con la temperatura de posición. Humedad crítica. La presión crítica. El crítico lo vamos a usar, así que también vamos a poner. Y el omega. Así que el crítico también. Propiedades críticas. Vamos a ver capacidades caloríficas. Densidad no, entalpía de vaporización. Esto sí también, así que vamos a ver la entalpía de vaporización. Del agua tenemos el delta H en función de T, o tenemos un valor fijo que es el que está en la columna de costado, así que vamos a tomar ese valor, que está a la temperatura que dice que me tengo que poner la posición. Sí, ATDB. Y esto está en unidades de kilojoule por mol. ¿Me siguen? Estoy buscando la entalpía de vaporización. 40,316 es delta H. Delta H de vaporización. 40.316 joule por mol. Es el delta H. Esto es ATB. Temperatura normal de ebullición. Eso es lo importante. Bien. Bueno, así que la entalpía de vaporización ya estaría. Después, de aquí. A la ecuación de presión de vapor. Vamos con la ecuación de presión de vapor. Pero esto es para compuestos orgánicos. Estaban los dos, me parece. Profe, está al final de ese Sí. archivo. Bien.
Así que tomamos la ecuación. La fórmula de inversa. Bien, entonces vamos con la ecuación de presión de vapor para el agua en función de T va a ser igual a 10 elevado a entonces 55, 73 menos 723 .6425 sobre, recuerden que acá tenían T, que la T estaba en grados centígrados, así que hay que restarle 273. Antes de la T hay que dividirla por Kelvin. Y más 14. Más 233.08. Todo esto estaba en milímetros de mercurio, o sea, en Torricelli. Vamos a probar a ver si está bien. Vamos a poner en TV. En atmósfera me da 1. Fíjense que acá hay la pequeñísima diferencia porque realmente yo no pongo el coma 15. Si pusiese el coma 15 ya está redondo. Bien, tengo la ecuación de presión a vapor. Vamos a seguir buscando propiedades. Bien, en esta carpeta no tenemos nada. Vamos para atrás. Aquí que tenemos. Una carpeta de vaporización, pero orgánicos. Capacidad calorífica. De líquidos orgánicos. Aquí vamos a tener que calcular. Todo por orgánicos. No me hace. Vamos al libro de propiedades. Y puede ser que tengamos también en el databank. Necesitamos las capacidades caloríficas para líquido y para gas. Y estas propiedades críticas. Luego tenemos, sí, propiedades críticas. Aquí también tenemos las propiedades del agua, ¿no? Noción del TH ya. Capacidad calorífica de gas. Así que busquemos el agua. Aquí. La capacidad calorífica para gas ideal del agua. Vamos. Esto me hace falta. No me dejé esto original. Vamos a dar vuelta. Y vamos a tomar el caso mejor. Así que tengo la capacidad calorífica del gas. Bien, así que IST.0 en función de T igual.
puntos, vamos a poner directamente a 0, así, a 0 igual a 4.35, luego, bien, vuelvo a compartir la pantalla. Estaba justamente escribiendo los factores para la ecuación de gas ideal de la capacidad calorífica de gas ideal para el agua. Así que A1 era igual a menos 4.186. Perdón, aquí ojo porque tenemos el exponente 10 a la 3. Así que aquí era ese valor por 10 a la menos 3, porque había que pasarlo dividiendo. Luego el A.2, 1.405, 10 a la menos 5, punto 3, menos 8, la 4, por 10 a la menos 11. Bien. Así que el CP, que fíjense que tenía en la fórmula, aquí era CP0 dividido R, pasaba el R. RG, que no lo hemos definido, va a multiplicar a 0 más A1 por T, y lo dividamos por T, y aún así queda adimensional, más A2 por T al cuadrado, más A3 por T al cubo, más A4 por T a la cuarta. Bien, no va a quedar falta de definir RG, así que me voy para arriba y le pongo aquí RG igual a 0.08. Bien, ya definí RG. Y me queda el CP de gas ideal, vamos a probarlo. Bueno, no, con gas 450 Kelvin, era eso. Bien, funciona. Así que tenemos el CP de gas ideal. Veamos qué otra cosa podemos obtener. Tenemos los CP. Ecuación de presión de vapor que ya tenemos. Bien, y hasta ahí llegamos con esta tabla. Bueno, vamos a ver lo que nos falta después y ver de dónde lo conseguimos. Vamos a utilizar ahora, primero, especial una ecuación de estado para gases y luego la ecuación de estado para líquidos. Tomemos del anterior la ecuación de gases. Así que tomamos esta ecuación de estado hasta que despeje la raíz mayor y menor.
Bien, ahí tenemos hasta el DG de gas. Vamos a buscar la del líquido. Vamos a buscarla en el líquido. Así que nos venimos aquí. Y nos vamos hasta la ecuación de A alto. Bien. Antes de alto necesitamos la ecuación de Racket, ¿se acuerdan? Así que era el BS. La tomamos aquí. Así que escribimos, tenemos todos los datos, así que no hay problema. El volumen saturado en función de T. Va a ser igual al volumen crítico por el Z crítico elevado 1 menos TR, porque lo tengo definido. TR de T elevado a los 2 céntimos. Bien. Esto estaba redefinido, así que no hace falta. Así que tengo el volumen de líquido saturado. Vamos con la ecuación de A alto. Necesito de A alto los valores de A, B y todos los coeficientes. Así que copiamos los coeficientes correspondientes y los tipiamos. Vamos a poner a 0. Esto, chicos, ya sé que es un poco repetir, pero por lo menos no usemos de otra clase. Usemos ejercicios que hicimos esta clase para copiar fórmulas, ¿no? 28.578, así no se pierde. Manejemos la 4. 130.01. Espacio de 0. 0.16. 13. El B1. El C, que es igual a E, igual a 1. Y el D, que es igual a 1.0058. Ok, ahora escribimos entonces las ecuaciones de A y de B. Acorde la función de T es igual a 0 más A1 por TR función de T más A2 por TR en función de T al cubo más A3, perdón,
por TR, la función de T, a la sexta, y por último, más A4 por T, perdón, sobre D. Bien. Y el valor de B mayúscula es igual a B0 más omega por P. Bien. Y ya de esa forma podemos escribir nuestra ecuación de A. Volumen un punto de gas. Vamos a poner líquido. Volumen de líquido en función de T de P va a ser igual a la ecuación de A, esto famosa. El punto S, la función de T, por la fracción a la función de T por la P crítica más C está elevado a D menos la temperatura reducida, a su vez está elevado a B. Todo eso multiplica al paréntesis de presión menos P. No, perdón, menos P vapor. Y en la parte inferior, el denominador es la función de T, porque crítica de P más C por P menos P de vapor. Ya me queda la ecuación de A alto lista, tengo la ecuación para gas, la ecuación para líquido, y tengo el CP de gas ideal. Me faltaría el CP de gas real, el CP de líquido, y ya podría empezar a tirar las ecuaciones. Así que vamos con el CP de gas real. Y para el CP de gas real yo necesitaba hacer algunas derivadas. Profe, una consulta. Sí. ¿En el parcial los van a dejar copiar algo o vamos a tener que escribir todo a No, mano, digamos? nada. Toda la... Van a tener 10 horas para hacer. No, mentira. ¿No lo pueden No. más? El parcial de la segunda parte, Sí. tal vez nosotros le demos un archivo preparado. Ah, sí, porque son, a ver, Sí, está bien sí, que tenemos que estar tranquilizados, pero me parece que son muchas cosas para no, sí, cargar, es un digamos. montón, es un montón. Pero bueno, una cosa no quita que la sepan hacer, ¿no? O sea, es No, tiempo. no, sí, obviamente, pero por Bien, eso no me... vamos a buscar entonces la ecuación para el CP de gas real. Eh, bien, a ver. Encontremos. Bien, esta es la ecuación. Así que copiamos. Recuerden que esta ecuación tenía un error. Tenía un error que no estaba dividido por R en los últimos dos términos. Así que ahí hay que tener cuidado. Vamos a hacer primero las derivadas. Vamos a llamar el dp dt en función de t y de b. Nuestra era RK, ¿sí? El de radius en función de t y de b con respecto a t dos veces. Luego tenemos dpt, que es la otra derivada. RK en función de t y de b. Y dpb de también la derivada simple con respecto a b, de
T.RT. Bien, ya teníamos las derivadas puestas, así que vamos directamente a hacer el CP en la función de TDB para los CP de gas. El CP.0 la integral definida de dPgt función de TDB entre B e infinito, que cuando ponemos un valor grande de volumen. Luego se restaba el término de T por dpt cuadrado sobre dp. Bien, ahí tenemos el CP de gas real y CP de gas real. Vamos con el CP de líquido. ¿Qué pasa con el CP de líquido? Se pone que si no encontramos CP de líquido, teníamos un par de chances de estimar. CP de líquido tenían un método de Rosicano-Malky o el método de estados correspondientes, que es el que vamos a intentar usar. Porque el de Rosicano-Malky era para orgánicos o grupos funcionales. Y el estados correspondientes trabajaba con el CP de gas ideal, ¿sí? Y el factor acéntrico. Así que vamos a trabajar con este. El CP de líquido para el agua es conocido, ¿sí? Lo podríamos tener. Ya lo voy a compartir con mi proyecto en tabla y se lo voy a mostrar. Bien. Así que teníamos el CP.L en función de T va a ser igual a. Recuerden que tenían esta parte donde pasaba la R multiplicando y luego se sumaba el CP de gas ideal. Así que va a ser el CP0 en función de T más R.G por, y ahí sí, ponía 1.586 más 0.49 sobre 1 menos TR más el factor acéntrico multiplicando al paréntesis 4.2775 más 0.3 por menos TR en función de T. Ese paréntesis tiene que estar elevado a 1/3. Dividido TR en función de T. Y a eso se le suma un término de 0.4355 dividido 1 menos TR en función de T. ¿Bien? Y ahora queda el CP de líquido, vamos a probar, a ver si está quedando bien.
324. Y nos da ese valor de capacidad calorífica para el agua líquida. Bueno, eso tenemos entonces CP de gas, CP de líquido, las ecuaciones de estado, las derivadas. Ya podremos empezar a trabajar con las funciones de estado. Ese sí lo vamos a tomar del otro ejercicio. Ya que ya tenemos. Así nos seguimos estirándolo. Bien. Acá tenemos H de gas y un H de gas. Perfecto. Así que copiamos el H. Hay que establecer un punto de referencia, que el ejercicio no me lo dice. El ejercicio no me dice la referencia, así que la referencia la voy a plantear yo. Para este caso voy a usar una referencia de agua líquida, ¿sí? Es decir que la referencia es agua líquida a 298, así que T0 es igual a 298 Kelvin, y la P0, una atmósfera. ¿Está bien? Ok, así que vamos a trabajar empezamos con el agua líquida, así que tengan cuidado con eso. Fíjense, esta ecuación que tenemos acá, era para gas, así que deberíamos transformarla, ¿sí? El H del líquido, entonces nos va a quedar el H del líquido, función de T y de P nos va a quedar igual a el H0, que dijimos que era 0, más la integral de el Cp.L en función de T diferencial de T. Hasta ahí todo bien porque estaba solamente en función de T y no nos aparece más nada. Estaba entre T0 y T. Y a esto hay que sumar la otra integral. Fíjense que era T por dpt sobre dpb. Yo lo que tengo para derivar es la ecuación de alto. Así que tengo que cambiar ese dpt sobre dpb por db con respecto a t o a p. ¿Está bien? Así que vamos a pasar, solamente vamos a hacer ese pasaje. Vamos a ver si lo vamos haciendo mejor. A ver, capaz que lo puedo hacer de presión entre temperatura. Sí, ahí se lo muestro como lo pienso yo. Bien. Ustedes tienen una fracción que es la variación de P con respecto a T, a B constante, y en la parte de abajo P con respecto a B, a T constante. Así. Yo solo quiero transformar en relaciones de B. Fíjense una cosa, si yo lo tomo como que fueran fracciones, ¿sí? Y los doy vuelta, me queda que esto es igual a dB con respecto a T. Hay una cosa que no está bien, que es el tema del signo. Que acá va un signo negativo, si yo tengo, me parece que tengo que entender así. Sí, va un signo negativo. Fíjense que es como que yo agarré, di vuelta y lo puse al lado. Este es mi razonamiento. P con respecto a B
le pasé este dado vuelta, el de B. Entonces como que taché este con esto y me queda ¿está bien? Esto va con signo negativo. Esto para hacerlo rápidamente. Lo que tienen que hacer ahí, yo eso hice así, es comprobarlo. ¿Tá? ¿Se acuerdan que hacíamos? Originalmente, desde la ecuación que habíamos desarrollado, nos quedaba dbt con respecto a P, que la habíamos multiplicado por la vuelta que damos, T, P, a B por P, a B, a T, igual a menos 1. Por lo tanto, esto me quedaba aquí. dbt a P es igual a menos. Y acá pasamos. Este da vuelta para arriba. dt con respecto a t, a b constante, sobre dt con respecto a b, a t constante. Fíjense que esto es lo mismo que esto, nada más que tiene signo negativo, entonces está bien. Esto va a ser igual a esto. Así que lo volvemos a compartir. Y como se ve en la ecuación, ahora me va a quedar la integral, que voy a poner entre paréntesis, me va a quedar t por, no las tengo definidas, pero ya las voy a escribir, era dbt de bt en función de t y p. ¿Sí? Eso más, en vez de b del gas, era b del líquido. Punto L en función de t y de p. Todo eso diferencial de p. A ver. Bien. Las entalpías de gas y de líquido deben ir relacionadas entre sí. Yo estoy haciendo primero la entalpía de líquido. Fíjense que la de gas esta es porque me la copié del ejercicio anterior. La estoy copiando de ahí, pero no está ahí lista todavía. Yo estoy armando la ecuación de la entalpía de líquido recién. Entonces me queda de esta forma. ¿Sí? Esto va a ser entre T0 y P. ¿Está bien? Profe, ¿no es por menos dbt? Sí, tenés razón. Acá era menos. Bien. Menos T, profe. Hay que definir dbt. dbt, T y P es igual a la derivada de b.L en función de T y P. Bien. Entonces me queda la entalpía del líquido, ya lista. Vamos con la entalpía del gas. Y acá es donde está la pregunta de recién. La entalpía del gas va a cambiar. A ver. No se adelanten, tranquilos. Yo dije que la entalpía del líquido era esto porque dije que esta era la referencia. Entonces ahora vamos a pasar a gas. ¿Qué pasa con gas? Tengo que partir del líquido, ¿sí?, en un punto conocido. Entonces va a ser H del líquido a una temperatura y presión que yo conozco. Vamos a tomar el punto normal de ebullición, porque tengo el delta H en ese punto. La presión va a ser P.0 porque justo coincide con la atmósfera. ¿Está bien? Entonces va a ser H del líquido más, porque pasa del líquido a vapor, hay que sumar, el delta H, que le he puesto punto B, creo, al principio. Delta H VAP, le puse. Delta H VAP
ese delta H va a operar a TB y a una atmósfera. Entonces, fíjense, el H del líquido llegó hasta TB y una atmósfera, le pongo el salto de entalpía y después, a partir de ahí, acá tiene que ser TB y aquí una atmósfera que es igual que T0. Así que lo voy a dejar así, que no se confunda. Este H de gas en T y en P, así que acá está bien reemplazado el B y en P0, que es igual que esta, ¿está bien? Y aquí también está reemplazado todo en T y P. Así que así nos quedaría el H de líquido y el H de gas. ¿Estamos? Y están encadenados, con la misma referencia. Bien, ahora pasamos a las entropías. Para entropía también es lo mismo. S0 igual a 0, a la misma T0 y P0. Bien, y arranco con la entropía de líquido. Vamos de vuelta al ejercicio anterior y me voy a traer la ecuación de la entropía para utilizarla aquí. Entonces la entropía del líquido en T y P va a ser igual a la entropía 0 más la integral, y acá va a ir el Cp de líquido dividido T, así que Cp.L, que va a tener función de T, dividido T. Todo eso diferencial de T. Entre T0 y T, todo esto más la integral de la parte de la presión. Así que va a ser, fíjense que tengo dpt sobre dpb. Eso lo vamos a cambiar por lo mismo que está arriba. Fíjense, tenemos menos dbt. Así que aquí va a ser menos dbt en función de dpt diferencial de presión entre T0 y T. ¿Bien? Esa le queda la entropía del líquido a partir del punto de referencia que es el mismo. Para la entropía del gas, tenemos que hacer la entropía del líquido en un punto conocido, que ¿cuál es? El punto nos va a dar posición también. Pero acá hay un cambio que voy a hacer. En TB y T0, porque también es una atmósfera, acá debo sumar el delta S de vaporización. Pero no lo tengo como dato. Lo que tengo el dato es el delta H de vaporización. Y se acuerdan que en el equilibrio había una relación. El delta G, que era igual a delta H menos T por delta S, el delta G era igual a 0 en el equilibrio. Entonces, delta H y delta S están relacionados. Entonces me va a quedar que el delta S es igual a el delta H de vaporización sobre TB. ¿Queda entendido esto o hace falta que lo escriba afuera para explicarlo? Y ahí sí, hay que sumarle la doble integral, pero comenzando en TB igual a P0. Y ahí ya nos queda la entropía para el gas. ¿Bien? Así que tenemos entalpía, entropía y ya podríamos comenzar el programa. Hasta ahí, bueno, hasta ahí claro, obviamente, porque ya son cosas que ya las saben hacer, así que hemos hecho un poco de repaso. Vamos con el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos vapor de agua que entra a la turbina a 8 megapascales. O sea que lo que conocemos ahí, vamos con el punto 1, es que la presión del punto 1 es igual a 8 megapascales. A ver si lo toman.
No, no lo tengo. Porque está mal escrito la P. La P1 es 8 megapascales. No tengo otro dato. Lo que sé es que como está tocando la campana de equilibrio líquido-vapor, y esto es vapor saturado, la T1 va a estar de la mano de la P1 y va a ser igual al root entre la presión de vapor, la TI, y la P1 que hemos calculado, que nos han dado datos. Así que le doy un valor de TI para que empiece a calcular. Y me da esa temperatura en el punto T1, 565 grados Kelvin. ¿Me entienden? Bueno, me están quedando 3 minutos de la sesión, así que cuando se corte, continúo. La temperatura y la presión del punto 1. ¿Qué otra cosa necesito el punto 1? Vamos a calcular la entropía del punto 1, que va a ser igual a ¿qué? Ahí tenemos vapor, así que es la S del gas en T1 y P1. ¿Ven? Aquí nos dice que no converge en una solución. Y está pasando algo con la entropía del gas. Veamos. A ver. No converge en una solución. Algo no le gusta de nuestra ecuación. ¿No será el origen, profe? El origen. El origen no lo definimos, la verdad que tranquilamente puede ser. Es verdad. Tanto copiamos que hay cosas que se nos escapan. Muy bien, perfecto. Estuvo muy acertado. Así que bueno, calculamos la entropía del punto 1, que sabemos que es gas. Calculamos la entalpía del punto 1. Así que con el H del gas, entre 1 y P1. Joule por mol. La entropía, recuerden que es Joule sobre mol por Kelvin. Bien, y ya nos queda en el punto 1 la presión, la temperatura, entropía y entalpía. No nos hace falta más nada. Pasemos al punto 2. Vamos con el punto 2. Y en el punto 2, yo voy a hacer un cálculo de algo adicional, ¿sí? Bueno, primero, la presión del punto 2 es dato. Vamos a leer como la presión de salida. Fíjense que hay condensador de 0,08 megapascales. Esa es la presión de salida de la turbina. O sea, 0.008 megapascales. Por lo tanto, como también está dentro de la campana de equilibrio de vapor, la temperatura del punto 2 está relacionada a través de la ecuación de presión de vapor. Así que vamos a calcular y nos da esa temperatura de salida. ¿Tá? Pero este punto está dentro de la campana, como habíamos visto antes. Entonces, lo que puedo calcular aquí, bueno, lo que tengo como dato es que la entropía del punto 2, este ejercicio tenía... son todas isentrópicas, así que no hay que hacer nada. La entropía del punto 2 va a ser igual a la entropía del punto 1. ¿Vale? Entonces, yo conociendo la entropía del punto 2, vamos al pizarrón. Yo ahora estoy parado acá. Ya conozco la temperatura de presión porque es la temperatura de presión de todos los puntos que están.
Bien, chicos, ahí grabé de vuelta, justo se me había cortado. Entonces les decía que ahora estamos parados en este punto, el número 2, ¿sí? Yo conozco la temperatura de presión porque es la misma temperatura de presión de todos los puntos que está sobre esta línea, inclusive el del extremo de vapor y el del extremo de líquido, ¿está bien? Como dato sé que la entropía del punto 2 es igual que la entropía del punto 1. Ahora, la entropía del punto 2, como es la composición entre líquido y vapor, yo no la puedo sacar directamente. Yo tengo que hacer una composición. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a sacarme la entropía de este punto de vapor saturado, vamos a llamarlo 2B, y la entropía del punto 3. ¿Está bien? Con esas dos entropías, y conociendo la entropía total a la que tiene que llegar, yo voy a conocer el título de vapor de este punto. Y esa es la clave de todo este ejercicio. Así que, lo vamos a explicar. ¿De qué forma? A este le voy a llamar 2B. ¿Ah? Entonces yo voy a calcular primero la entropía del 2B, que va a ser la entropía del gas en T2 y P2, porque es entropía de gas. Luego voy a sacar la entropía del punto 3, que va a ser la entropía del líquido en también temperatura 2 y presión 2, todo conocido. Entonces, si ya tengo estos dos, yo voy a sacar el título de vapor. Primero voy a definir una ecuación que se va a llamar, la voy a llamar yo, S sub X, o subtítulo de vapor, y va a estar en función del título de vapor. ¿Sí? Va a ser igual a ¿qué? X es la proporción de vapor. Entonces, X por la entropía de gas. Perdón, la entropía de 2B, que es la parte de gas, es esta parte. Más 1 menos X, que es lo que resta, por la entropía de este punto que es líquido, del 3. Y ahí llamarme una ecuación que depende de X, del título de vapor. ¿Qué hago después? Averiguo cuánto vale ese título de vapor con un root. Digo, el título de vapor va a ser igual al root ¿de qué? De esta ecuación que acabo de armar, S sub X en función de X, le doy un valor inicial. Como yo conozco un valor de S total, que es el S2, que es el dato, yo puedo hacer un root. Y le pido el X sub I. Así de esta forma voy a obtener el título de vapor de ese punto. Y con el título de vapor puedo calcular la entalpía con esta misma metodología, haciendo la composición. Así que bueno, vamos al MATCAD. Así que voy a primero definir el S.2B y era el S del gas. En T2 y P2. Luego tenemos el S del punto 3, que era el S del líquido, en T2 y P2. Después vamos a ver que P2 y P2 igual a T3 y P3, así que no hay problema. Ya tengo esos dos definidos. Voy a definir mi ecuación S sub X en función del título de vapor. Y va a ser igual a el título de vapor por el S sub 2B más 1 menos X por la entropía del 3, la partícula.
Y luego voy a averiguar cuánto es el título de vapor, que vamos a llamar X sub 2. Va a ser igual al root entre mi ecuación S sub X de X sub I menos la entropía total que conozco, que es la entropía del punto 2, y le pido el X sub I. Para darle un valor de X sub I de, no sé, 0.7. Tiene que ser una fracción, por supuesto. Y le pido que me dé el resultado. 0.71 es el título de vapor resultante para ese punto. ¿Se entiende? Bien, bueno. Una vez que yo tengo el título de vapor, puedo calcular la entalpía, que es lo que me interesa realmente, de ese punto. Así que la entalpía del punto 2 es igual a la misma composición. Tengo X sub 2 por... perdón, antes de decir la entalpía del punto 2 tengo que definir las entalpías extremas. La entalpía punto 2B es igual a la entalpía del gas entre 2 E2 y la entalpía 3 es igual a la entalpía del líquido entre 3 P3. ¿Bien? Así que yo ahora... Profe, Sí, una pregunta. sí. Cuando poníamos un valor inicial para en el root, ¿tenía Ajá. que ser menor al valor que íbamos a encontrar, que se No, suponía? no, depende. A ver, el root cuando usas en una ecuación que puede tener varias raíces, como la ecuación analítica, y la verdad que es incierto para qué lado arranca. Pero cuando es una sola raíz, un solo resultado, no importa. Ah, bien, buenísimo. Así que tenemos el título de vapor por el H.2B más 1 menos X sub 2 por el H sub 3. Y ahí me da la entalpía. Acá vamos a T2. T2P2. Me da la entalpía. La T3. ¿Qué? Me da la entalpía del punto 2. ¿Ve? Esto hasta acá es todo isotrópico. Cuando haya una eficiencia isotrópica se va a complicar un poquito, pero tampoco es para tanto. O sea, hay que hacer 2 veces lo mismo, nada más. Así que ya está. Yo ya con esto básicamente resuelvo el ejercicio. Saco la entalpía del punto 2 y queda resuelto. Ya tengo, vamos con el punto número 3. Ya tengo la entalpía del punto 3 y la entropía del punto 3 definido, así que las voy a pedir que me den el resultado nada más. La entropía del punto 3. La temperatura del punto 3 es igual a la temperatura del punto 2. Y la presión del punto 3 es igual a la presión del punto 2. Bien. Vamos con el punto 4. El punto 4. Tenemos una bomba que trabaja adiabáticamente de 3 a 4 isentrópicamente. Vamos a hacer que el S del 3, el S del 4 es igual al S del 3. Y conozco la presión del punto 4, porque igual que la presión del punto 1, porque tiene que llegar a la presión de caldera, así que sí o sí es eso. Nada más que el punto 4 está fuera de la campana, o sea, no hay equilibrio, así que tengo que calcular con la ecuación de estado del líquido y el valor de la entropía y el de la presión. Así que voy a calcular la temperatura del punto 4 como el root usando la ecuación de entropía del líquido. De punto I y de punto 4.
menos S4 TI. Me da 315. Fíjense una cosa. La temperatura, a ver aquí, van a ver que casi no cambia, pero igual. 314,6 y se va a 315,08. La temperatura prácticamente no cambia porque justamente es un líquido, que como es casi incompresible, no varía mucho la temperatura. Entonces, tenemos la temperatura del punto 4, vamos con la entalpía del punto 4. La entalpía del punto 4 es igual a la entalpía del líquido en T4 y P.4. Nos da esa entalpía. Bien. Tengo la entalpía de punto 4 y ya tengo la entalpía de todos los puntos. Así que tengo la entalpía de todos los puntos, resuelvo el ejercicio. Vamos a ver qué nos pide. Dice, la potencia neta del ciclo es de 100 megavatios. Va por otro lado. Y la etapa de generación de potencia es conseguir el síntoma. Determinar la eficiencia del ciclo. Bueno, vamos a calcular primero el calor. El calor en la caldera, que va a ser el Q.41, va a ser igual a H del punto 1 menos H del punto 4. Ese es el calor que ingresa en la caldera. Y vamos a sacar el trabajo, que en este caso no hace falta sacar un trabajo neto, lo pueden hacer. Lo que pasa es que el trabajo que hace la bomba es muy pequeño comparado con el trabajo de la turbina. Entonces, pueden despreciarlo o tenerlo en cuenta, es básicamente lo mismo. Fíjense, vamos a comparar el trabajo punto 1,2, que es igual a menos H2 menos H del 1. Entonces, en Joule por mol. Y el trabajo, fíjense, el trabajo 3,4 es igual a H menos H4 menos H3. Fíjense, esto es en Joule por mol. Fíjense la diferencia. Estamos hablando de 18.000 contra 132. Por eso básicamente el diferencial ahí no hace falta. Aparte que no están vinculados por alguna accesión mecánica, solamente las bombas generalmente son eléctricas, así que hay toda otra transformación en electricidad que en este caso no las haría relacionar. Así que bueno, para la eficiencia, nos va a quedar que es igual a el calor, trabajo 1,2, perdón, sobre el Q4. Y esa es la eficiencia térmica que me da el ciclo, este ciclo de Rankine en esta configuración. ¿Está? O sea, es lo que yo estoy produciendo, trabajo, sobre lo que hago para producir ese trabajo, que es el calor que aplico en la caldera. Vamos a ver, la eficiencia del ciclo está, el calor básico de vapor. Bueno, ahí tenemos que ver que nos dice que la potencia neta del ciclo es de 100 megavatios. Entonces, para sacar el calor másico, yo voy a tener que trabajar con ese flujo de calor o de potencia, ese nivel de potencia, para calcular el calor. Entonces, vamos a calor másico. Y primero tenemos la potencia, que es igual a 100 megawatts. Y si yo tengo que la potencia es 100 megawatts
y que está dado por el trabajo 1,2. Recuerden que estos son joule por unidad de tiempo y estos son joule por mol. Así que yo de esa relación tengo que sacar mol por unidad de tiempo, que es el cabal molar. ¿Está bien? Si ustedes dividen, vamos a poner el flujo molar, va a ser la potencia dividido el trabajo 1,2. Y me da el caudal molar en mol por segundo. Para pasar a caudal másico, como me pide el ejercicio, caudal másico, necesito conocer obviamente el peso molecular del agua, que es 18 gramos por mol. Así que yo lo que tengo que hacer es multiplicar su caudal másico, va a ser igual al caudal molar por el peso molecular. Y me quedan esos kilos por segundo el caudal másico. Bien. Después me pide el flujo de calor que ingresa al evaporador. Ese flujo de calor, bueno, lo tenemos definido aquí. Calor en caldera. O evaporador. Ya está definido en el Q41. Después me pide el flujo de calor que se retira del condensador. Bueno, ese es el calor que sale entre el punto 2 y el punto 3. Entonces, calor cedido en el condensador. El condensador es un enfriador, ¿no es cierto? Eso va a ser el Q23. H del punto 3 menos H del punto 2. En joule por mol. El calor es negativo porque el calor está sale del sistema. ¿Sí? Y por último nos dice la potencia de la bomba de agua. Bueno, la potencia de la bomba de agua, yo ya conozco cuál es el trabajo molar. Si conozco el trabajo molar y conozco el caudal molar, puedo sacar la potencia multiplicándolos. Entonces, potencia de la bomba de agua nos queda acá. Hemos puesto el calor molar, M por el trabajo 3,4. Y me da esa potencia. Queda negativo justamente porque el trabajo tiene el signo negativo, que en realidad son valores absolutos. Esto vamos a ver en kilowatts. 700 kilovatios. ¿Sí? No es poco. Pero bueno, al lado de la potencia que está generando son 100 megavatios, es bastante más. Entonces, bien, de esa forma queda terminado este ejercicio. ¿Tienen alguna duda?